Iglesia Life Point, qué alegría que nos podamos ver nuevamente. Es una bendición podernos reunir cada quien en su casa para poder tener este tiempo de alabanza y adoración. Queremos decirte algunas formas en las que puedes participar. Recuerda que puedes postear tu comentario, dándole like también a esta programación, compartiendo este mensaje, este video con tus familiares, con tus amigos y también tomándote fotos durante el servicio y también poniéndolas luego allí. ¿Ok? Así que busca tu Biblia, prepara tu corazón, ya vamos a darle inicio a esta reunión. Ahora ponte de pie y prepárate para cantar con alegría para adorar a nuestro Señor. Él viene con poder, todo reino le verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, quien tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, al Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, quien tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá, quien tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti.
Amén. Damos gracias a Dios por este día que nos ha dado. Y aunque parezca un poco distinto al resto de tus días, esta ha sido una temporada bastante difícil y distinta de las que hemos pasado. Dios definitivamente en medio de esta crisis, Él quiere que nosotros dependamos de Él, busquemos su presencia y aprendamos de Él. Quiero invitarte a leer en Salmo 31. Quiero compartir esta palabra contigo. Y dice así: en ti, oh Señor, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme. Padre, queremos decirte que tú eres nuestra roca en esta mañana. Queremos que tú te glorifiques, Señor. Queremos que tú seas nuestro Dios en medio de esta prueba. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. En la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Él es Dios. Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia hoy está, sin mancha instante vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la
Solo tú, Señor, eres nuestro Dios. En ti, Señor, podemos confiar. Podemos hallar refugio, Señor, en medio de cualquier situación, Señor. Permite que en esta mañana, Señor, podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, Señor, y podamos ser transformados, Señor, y que podamos entender los propósitos tuyos, Señor. Podamos entender el porqué de la situación o el momento en el cual estamos viviendo como país, como nación. Te damos gracias, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Como siempre, muy agradecidos por el apoyo y por esas hermosas alabanzas que en verdad nos ayudan a preparar nuestros corazones para recibir la palabra. Y hermanos, todos los que se están uniendo o conectando a esta transmisión, bienvenido nuevamente. A todos los que están conectando por primera vez, bienvenidos también. Es un placer tenerlos aquí. Y hoy les quiero compartir un mensaje. Pero antes de comenzar, les quiero comentar de un monje llamado Telémaco, un monje asiático que sinceramente vivía una vida muy sencilla, un hombre que se dedicaba a la oración, al ayuno, ¿verdad? A la meditación y no se preocupaba por cosas materiales, una vida muy austera, ¿verdad? Entonces resulta que un día el Espíritu Santo le llega y le dice, quiero que vayas a Roma. Pero la primera reacción de Telémaco fue que, pues, ¿a qué voy? Ese no es un lugar muy peligroso. La verdad hay tanto pecado, hay gente ahí que tan bárbara que no, ese no es un lugar para mí. Y él se negó. Pero el Espíritu Santo, a través, trabajándolo, resulta que un día así, en obediencia, Telémaco va a Roma. Y es donde ve los espectáculos de los combates de los gladiadores. Unos espectáculos, pues, como todos lo saben, unos espectáculos muy, muy cruentos y sanguinarios y la verdad algo salvaje. Y entonces Telémaco ve esto o sea que ve lo terrible que es que estas personas básicamente se están matando y él, impulsado así por el Espíritu Santo, así se lanza al anfiteatro, así como uno de los aficionados así que invaden la cancha de fútbol y que todos se le quedan viendo, que mira este payaso ahí que va corriendo entre los jugadores. Y pues, obviamente cuando te lanzas a la cancha, pues a lo mejor te dan un balonazo, pero cuando Telémaco se lanza al anfiteatro, pues ahí corre el riesgo de que también los gladiadores ahí le metan una cuchillada. Pero él lo que hace Telémaco, inspirado por el Espíritu Santo, se lanza, ya ni le piensa, y él llega y empieza a separar a los gladiadores. Y pues lo logró, pero por un segundo, y ahí fue donde lo mataron. Y dices, pues qué lástima, ¿no? Qué pena que este hombre que desperdició su vida metiéndose algo donde no debería de ser. Pero gracias a Telémaco, a su valentía, ¿verdad? Una persona que fue inspirada y fue básicamente en obediencia al Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, la obra que hizo él llegó de ahí el emperador de Roma mandó un decreto prohibiendo esos espectáculos, ¿verdad? Entonces es algo que un temor terrible que tenía Telémaco, pero el resultado fue consiguió acabar, dio su vida, pero consiguió acabar con la crueldad, no solo en Roma, sino por todo el imperio. Entonces, hermanos, estamos en unos momentos muy difíciles y sabemos que ahorita, como le hemos dicho, no es tiempo de recargarnos, es tiempo de lanzarnos, o sea, de inclinarnos y lanzarnos y seguir con ese mandato que Dios nos ha dado de seguir llevando el Evangelio, seguir llevando el Evangelio y haciendo discípulos, ¿verdad? Entonces, con tantos cambios que estamos viendo, cambios que ya nos estamos dando cuenta que ya las cosas no necesariamente van a volver tal y como estaban,
sino que van a haber cambios que ya de aquí en adelante van a ser la nueva normalidad. Entonces ahora es hora de empezar a volver a ver, debido a las circunstancias que han cambiado, cambiemos nuestra estrategia y cómo es que en estos tiempos un poco difíciles, un reto un poco difícil, cómo es que vamos a seguir llevando y cumpliendo con esa orden de llevar el Evangelio. Entonces, espero que el pasaje de hoy nos empiece a despertar y a realizar y entender cómo es que, por el ejemplo de Jesús, Él mismo nos dio un buen ejemplo. El pasaje de hoy se encuentra, vamos a estar en Juan 4, y como ustedes bien conocen, muchos conocen la historia del buen samaritano, ¿verdad? Un hombre decidido que rescata y restaura a un señor que fue víctima de un asalto. Pero hoy vamos a ver, en contraste, vamos a ver a la mala samaritana, una persona quebrantada que fue rescatada y restaurada por Jesús mismo. Entonces, si fuéramos a recapitular el mensaje de hoy, sería con esto: el agua viva de Jesús sana nuestros corazones y nos mueve a los lugares más pavorosos. ¿Ok? Entonces, vamos entrando a Juan 4, versículos 1 al 3. Juan 4, 1 al 3 dice: cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que Jesús está en su ministerio, ya está agarrando vuelo, y de hecho tanto así que está bautizando él, o sus discípulos, ¿verdad? Están bautizando más personas de lo que Juan el Bautista, conocido, famoso por bautizar a las personas. Entonces aquí los fariseos ya se están dando cuenta y van, y lo que tratan de hacer es empezar a crear una animosidad entre Juan y Jesús, ¿verdad? Y van y le llegan a Juan y le dicen: oye, ¿no te has dado cuenta acá que tu primo, no, hombre, él está bautizando, pero así por kilos? Y Juan, o sea, lo que quieren hacer es inquietar a Juan, ponerlo celoso, pero en cambio Juan les contesta, y como vemos en Juan 3:30, él le dice: a él le es preciso crecer, pero a mí menguar. Entonces Juan él ya lo había dicho antes, que Jesús era más que él, que ni siquiera tenía ese derecho de abrocharle las cintas, ¿verdad? Entonces, eso ya vemos que los fariseos no les da el resultado que querían y están más furiosos, ¿verdad? Porque no tienen el apoyo. Juan el Bautista le está dando el apoyo a Jesús. Entonces, Jesús se da cuenta de esto, y es cuando dice: ¿sabes qué? Ahora sí, tenemos esto, ya hemos estado en Judea un rato, pero ¿saben qué, muchachos? A todos sus discípulos, ahora sí, ya es tiempo de irnos, ¿verdad? Y pues obviamente los discípulos y también nosotros, ¿no? O sea, que estando en un lugar, viendo un ministerio que está creciendo, que la gente está viniendo, está llegando, pues lo último que queremos hacer es largarnos, ¿no? O descuidarlo. En cambio estamos que manda más folletos, o imprime más esto, haz otro estudio, invita, trae más gente. Y los discípulos al igual, yo creo que sentían lo mismo: Jesús, pero aquí estamos, mira, nos están apoyando, nos invitan a comer, que la gente viene sola, la gente está queriendo enseñar, queriendo dar estudios, están hambrientos por la palabra. Pero Jesús aún así dice: vámonos. Y eso es algo que podemos enseñar de esto, hermano. Podemos aprender de esto, es que no dejes que el éxito te cambie el propósito o te desvíe de tu propósito, ¿verdad? Y esto lo vemos tan claramente, algo tan importante que Jesús mismo dijo vámonos a Marcos 8:36, donde dice: estas son las palabras de Jesús, que dice: pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo
entero y perder su vida, ¿verdad? Entonces aquí es donde tantas veces, o sea, cuidado con lo que, en lo que empezamos a ver el éxito, empezamos a ascender o tener ganancias, lo que sea, ¿verdad? Muchas veces nos perdemos por los reconocimientos del hombre, en cambio de y lo vemos más, nos enfocamos más en los reconocimientos del hombre que en las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y esto es algo que naturalmente nos pasa. Perdón. Cuando Jesús fue tentado, sabemos que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuera tentado, ¿verdad? Imagínate en esa situación. Satanás tiene la oportunidad de tentarlo y le va a llegar con todo lo que tiene. Y de las 3 tentaciones, la última fue ofrecerle todo el reino y su gloria. Y eso es algo que Jesús, como hombre, sabemos que 100% hombre, 100% Dios, que nunca pecó, el diablo, él mismo sabía que eso era algo que dice, esta ya es mi última oportunidad, le tengo que llegar con lo que yo sé que aquí lo va a quebrar, y sabemos que no, que Jesús no cayó en la tentación, pero cuidado, porque el Satanás sabe que tenemos esa debilidad, ¿verdad? Entonces, sigamos en Juan 4, de versículos 4 y 5. Juan 4, 4 y 5. Y dice, le era necesario pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, 4 y 5. Entonces le era necesario pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Entonces vemos que están caminando y dice que tenían, aquí lo que les quiero que no se pierdan es en el versículo 4 donde dice, le era necesario. Para eso vamos viendo el contexto. Primero la geografía. Sabemos que si vemos el mapa de Israel, vamos a ver que Judea quedaba hacia el sur y Galilea quedaba hacia el norte. Y entre Galilea y Judea, ¿verdad? Entre esos dos quedaba Samaria. Entonces, cuando dice, le era necesario pasar por Samaria, pues Jesús se quiere retirar de Judea porque sabe que los fariseos le están buscando bronca. Él se quiere ir, ya dice, vámonos. Y cuando dices, pues, obvio, tienes que pasar por Samaria. Pero no era así, o sea que le podían dar la vuelta, podían rodear, irse de Judea hacia la costa y llegar a Samaria un transcurso de 6 días, pero la ruta más directa, la ruta más rápida era directamente por Samaria, que era un lapso de 3 días, ¿verdad? Pero le era necesario, aquí en el griego se usa el verbo dei, que lo vemos seguido en lo que es el libro de Juan, y siempre es usado para dar a entender de una necesidad divina. Entonces, Jesús no está diciendo que tenemos que irnos por Samaria para recortarle y para llegar en 3 días. Él está diciendo, tengo una misión, tengo algo que les quiero enseñar, tengo algo que tengo que enseñarles y va a ser por medio de Samaria. Entonces, ese es el contexto geográfico. Tenemos que entender más que nada el contexto histórico, porque después de Salomón, ¿verdad? Lo que eran las 12 tribus de Israel, hubo pleito y se separaron. 10 quedaron hacia el norte, ¿verdad? Y esas 10 formaron su capital en lo que es Samaria. Y las otras 2 tribus, lo que era la tribu de Judá y de Benjamín, esas se formaron hacia el sur y esas establecieron su capital en Jerusalén. Después de un tiempo, las 10 tribus del norte fueron invadidas y conquistadas por el imperio asirio. Y de ahí fue que los asirios
llevaron varios de los hebreos, se los llevaron y los despojaron por todo el imperio, y al mismo tiempo trajeron asirios y los colocaron en esa área, y se empezó a hacer una mezcla a través del tiempo, se empezó a hacer una mezcla cultural, o sea, asirios con hebreos, y no nada más lo que es la mezcla de cultura, pero también la mezcla de las religiones. Entonces, en el aspecto de los hebreos de la tribu de Judá, ¿verdad? Y de Benjamín, ellos veían a lo que era Samaria, aparte, todas esas tribus que habían sido conquistadas, ya a ellos los veían como mestizos, ya no sabía si era hebreo o era asirio, ya después de tantas mezclas, ya no te dabas cuenta, eres esto, eres el otro, y ya para los judíos, ya los samaritanos eran una raza inferior, ya no eran una raza así original, eran mestizos, casi bastardos, ¿verdad? Entonces, y siempre había pique entre esos dos, y se odiaban. O sea, que el insulto más grande era que el judío le podría dar a cualquiera, es, tú eres un samaritano, ¿verdad? Entonces, estos se odiaban tanto a muerte. Entonces, ese es el contexto histórico, ¿verdad? Sabemos que había mucha rivalidad, mucho pique. No era como en el fútbol un Chivas contra el América, o era más que un Real Madrid contra el Barcelona. Era algo así fuerte. Y aquí en el versículo 4, cuando dice, le era necesario pasar por Samaria, pues a los discípulos decían, no, ¿cómo vamos a pasar por ahí? Es peligroso, nos da miedo, ahí corremos más riesgo de que nos asalten, que nos roben, que ahí somos pocos judíos, y ahí en medio de Samaria, ¿cómo crees? Pero aún así Jesús lo llevó por medio de Samaria. Entonces, pongamos a pensar, hermanos, hoy en día todos tenemos lo que es nuestra Samaria, ese lugar donde tenemos ese temor, a veces ese lugar donde le rodeamos para evitarlo, ese lugar donde nos sentimos más inseguros y lo evitamos, ¿verdad? Entonces, quiero que a través de este mensaje pensemos en eso, porque ahora en este nuevo día tenemos que seguir llevando el evangelio, y aunque hay lugares que ahora tememos, que a lo mejor ya ahora sí nos reservamos un poquito en ir, entendamos que aquí Jesús nos está dando el ejemplo de que es nuestra responsabilidad de ir a lugares donde a veces no queremos, ¿verdad? Entonces, sigamos en Juan, porque sabemos que Jesús tiene algo, les está tratando de enseñar a los discípulos que, mira, si tú en verdad me amas, vas a ver que el amor que yo te he dado, el amor que sientes de mí, de ahí va a nacer y vas a amar a los demás, ¿verdad? Entonces, sigamos viendo en Juan 4, 6 y 7. Juan 4, versículos 6 y 7, dice, estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como el mediodía. Vino una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces vemos aquí el pozo menciona el pozo de Jacob, que de hecho ese pozo aún hoy en día sigue, tiene una profundidad de 26 metros, se estima que en estos tiempos ese pozo, porque ahorita pues ya ves típico, ¿no? De que ves un pozo y órale, busca una piedra, y dicen que ahorita, antes de que la gente aventara tanta piedra, tenía una profundidad de 40 metros. Entonces imagínate, para sacar agua de ese pozo, para lo que es subir un lazo 40 metros, un lazo amarrado de un cántaro o un envase de barro, ¿verdad? Con agua, ¿verdad? Unos 5 kilos, qué sé yo, y subirlo, pues es una obra pesada, es difícil. Y pongan atención a la hora, aquí comenta que llegó, dice que
estaba sentado en el pozo, ¿verdad? Y era el mediodía. Entonces, lo bonito de esto es que el mediodía está cuando el sol está más fuerte y nos dice que Jesús llegó cansado, ¿verdad? Lo que me gusta de cuando captamos un poquito en la Biblia, vemos realmente que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y esto nos da a ver cómo que él también se agotaba, igual que nosotros. Así que cuando muchas veces me pongo a pensar cuando estoy acá cansado y me estoy quejando, y el saber que Dios aún así nos entiende. Él mismo lo vivió, Él sabe lo que es, ¿verdad? Entonces, pero vemos que lo importante es ver que esta señora llega al mediodía y está sacando agua del pozo. Ese trabajo se acostumbraba a hacer en la mañana, por lo pesado que es, se hacía en la mañana, y iban las mujeres y ahí sacaban agua del pozo, pero esta mujer, esto nos enseña un poquito, nos demuestra de la situación en la que estaba esta mujer. Ella evitaba estar en presencia de todas esas mujeres. ¿Por qué? Porque pues no quería que estuvieran hablando mal de ella, no quería que le hicieran malas caras, o no quería estar sintiendo los desprecios, ¿verdad? Y otra cosa, cuando aquí lo que vemos es que Jesús está hablando con ella, ¿verdad? Está hablando era el simple hecho de que un judío le hablara a un samaritano. Ahí es cuando dices, wow, ya estás rompiendo barreras que tienen años, ¿verdad? Y luego otra era que un rabino hablara con una mujer. Ese era un escándalo. Antes era de que los rabinos no hablaban con nadie más que, de hecho no hablaban con las mujeres, ni sus propias esposas o hijas en público, así en la calle, no hablaban con las mujeres, ¿verdad? Entonces, vemos, vámonos un poquito más adelante, en Juan 4, 16 al 19, y aquí es cuando le está hablando Jesús, y dice, oye, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, veo que tú eres un profeta. Entonces, aquí vemos, como dije, vemos lo quebrantado que estaba esta mujer. Quebrantado en el aspecto de que ella ya se había casado 5 veces, más bien 4, porque así como le reclama el Señor o le dice, oye, el que tienes ahorita ya ni es tu marido, ¿verdad? Entonces ella ya ha perdido la fe, está decepcionada en el concepto del matrimonio, eso ya no quiere nada, ya ni se casan, ¿verdad? Entonces, esta mujer, vemos que el Señor ya como que si la saca así, la pone en shock, porque imagínate que una persona que no conoces, de repente te empieza a hablar y te empieza a contar de tus pensamientos más oscuros o de tus pecados que hayas pasado, que hayas tenido, y pues así lo primero que hace, sigamos leyendo en Juan 4, 20 al 22. Juan 4, 20 al 22. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Entonces, esta mujer, así como que si queda en shock, porque le está contando Jesús de que ya sabe de que tiene su pasado, ¿no? Entonces esta mujer, fíjense cómo reacciona y la verdad, también nosotros tenemos esa tendencia muchas veces cuando alguien más nos empieza a contar de lo que estamos haciendo. La mujer reacciona hablando de que cuando le dice,
oye, pero fíjate, nosotros oramos en este monte. Entonces, como diciéndole, ¿sabes qué? No me juzgues. Tú tienes tus creencias, yo tengo las mías. Y le empieza así, se empieza a defender. Yo creo que así también es lo que hacemos nosotros, que muchas veces tratamos de justificar, aunque estemos mal, tratamos de justificar en decir, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo todo lo posible. Mira, estoy haciendo, voy a los estudios, voy a la iglesia, atiendo, leo mi Biblia, qué sé yo, estoy cumpliendo con todas las normas y los preceptos. Pero aquí Jesús le quiere entender que no importa la cantidad de conocimientos que tengas, eso no te garantiza ir al cielo. Lo que más importa es que reconozcas que Jesús vino a la tierra 100% hombre, 100% Dios, nunca pecó, murió en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Nos dio su justicia y somos perdonados. Y no tenemos que esforzarnos en seguir obras religiosas, ¿verdad? Plegarias, todo eso lo que es religión, porque eso no, por más que lo hagamos, no nos va a dar, eso no nos va a asegurar que lleguemos al cielo, ¿verdad? Solo es creer en Cristo y entregar nuestras vidas a Él, ¿verdad? Y lo triste es que religiones por todo el mundo están con dan esa, es como que si están buscando la forma de encontrar la salvación y el enemigo Satanás es tan listo y tiene tanta gente confundida. Una de las más antiguas congregaciones religiosas del mundo es el Kumbh Mela, un festival hindú que ocurre cada 4 años y dura 55 días. Para este festival o esta congregación acuden docenas de millones de personas, ¿verdad? Y llegan, y todos estos devotos llegan y lo que quieren hacer es bañarse en lo que es en un río. De hecho es una confluencia de ríos. Uno es el río Ganges, el Yamuna, y luego otro río mítico que es el Saraswati. Entonces todas esas personas llegan con el deseo de bañarse en este río, y con eso se les van a lavar los pecados, estarán limpios de pecado, y con esa agua, al bañarse, van a tumbar todas las barreras que le impiden llegar al cielo, ¿verdad? Y tristemente, irónicamente, esta gente está bañando, lo que es el río Ganges es uno de los ríos, si no el más contaminado de todo el mundo, pero la gente llega en millonadas de gente que llega, y en cambio se bañan y no reciben nada de salvación. En cambio, mucha gente resulta enfermarse, resultan salir enfermos de lo que es disentería, cólera, hepatitis, diarrea, ¿verdad? Y no se gana nada en lo que están haciendo. Y lo triste es que estas religiones te motivan a seguir esas normas y esos preceptos en base de temor, ¿verdad? Porque si no cumples, no vas a llegar a ser justo. Pero, hermano, lo hermoso del Evangelio es que está basado en gozo, en paz, ¿verdad? Porque reconocemos lo perdido que estábamos y sabemos que Jesús, por medio de su gracia, nos hizo justos, ¿verdad? Entonces eso es la gran diferencia. Y aquí les comparto que al igual la samaritana que estaba buscando, o sea, que busca religión, busca encontrar, busca saber el camino, ¿verdad? Y esta mujer tenía sed, o sea, que sedienta por buscar, estaba buscando amor. Por eso tantos matrimonios que no lograron nada, o sea, que ella estaba buscando ese vacío y no lo podía llenar. Se pasaba la vida bebiendo de otros pozos, pero nada, seguía con esa sed. Entonces,
Hermanos o amigos, les digo, cuidado. Como ya he dicho, esto es algo que tan fácilmente podemos ser tentados de beber de otros pozos, ¿verdad? Buscar esa seguridad, buscar esos placeres, buscar el éxito en otros lugares, pero se van a dar cuenta que esos pozos no nomás nos dejan con más y más sed, ¿verdad? Es como tomar de agua, estamos tomando agua salada, pero lo bonito de esta enseñanza, de este pasaje, es que vemos que Jesús es agua viva, ¿verdad? Es agua que nos va a dar vida, agua que nos va a quitar la sed. Y lo bonito que vemos de aquí es el proceso que usa Jesús en restaurar a esta mujer, ¿verdad? Lo primero es, la restaura como mujer, porque por más escandaloso que sería en ese tiempo que un rabino le hable a una mujer, él rompe esa barrera y la restaura al hablarle y no ignorarla. El segundo punto es que la restaura como persona, ¿verdad? El judío no le habla al samaritano, son una raza inferior, pero él rompió esa barrera cultural y él no la ignora, en cambio le saca plática, ¿verdad? En el pozo, y esa es la segunda, la restaura como persona. Y ya de último vemos cómo la restaura como hija de Dios al ofrecerle agua viva. Entonces sigamos leyendo Juan 4:27 al 30. Juan 4:27 al 30 dice: en este momento llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo: ¿qué buscas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. ¿Okay? Esta mujer llegó a conocer a Cristo, entregó ahí mismo su corazón a Cristo, y lo primero que hace es sale corriendo, ¿verdad? Y va y se lanza, o sea, sale corriendo y va a la ciudad, ¿verdad? Y obviamente ese es un lugar donde ya vemos que ella evitó estar en presencia de las mujeres en la mañana, y por eso se fue al mediodía donde estaba el sol, pero aún así lo primero que hace, o sea, que regresa y se va, y sigamos leyendo en el 39 al 42, ¿verdad? Y dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó ahí 2 días, y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer: ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos visto, hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Okay? Hermoso, ¿no? Como les dije, esta mujer recibe el agua viva del Señor, ¿verdad? Y ella la impulsa a ir a donde ella temía, ir a buscar a la gente que la despreciaba. Pero ese temor ya no lo tenía, ¿verdad? Porque tenía un corazón restaurado por Cristo. Entonces dice, el agua, les vuelvo a repetir, el agua viva de Jesús sana nuestros corazones y nos mueve a los lugares más pavorosos, ¿verdad? Entonces, esta mujer fue cambiada y lo primero que hizo fue a compartir las buenas nuevas, fue e invitó: vengan, o sea, todos, vengan, conozcan al hombre que me liberó, conozcan al hombre que me restauró, conozcan al hombre que llenó ese vacío, conozcan al hombre que supo mi pasado, pero me ha dado un futuro, ¿verdad? O sea que ella no los invitaba a decir: ven, hay algo que te puede dar mejor vida, una mejor vida. No, ella decía: ven para que conozcas lo que es vida. Entonces, hermanos, hoy en día, con las nuevas circunstancias, ¿verdad? Seguimos
lo que no ha cambiado, el mundo sí, alrededor sí, nos ha cambiado bastante, pero lo que no cambia, lo que seguirá y sigue, es ese mandato de seguir llevando el evangelio y haciendo discípulos. Entonces, hermanos, en la oficina, con los compañeros del trabajo, ¿quiénes son a los que le estás llegando y invitándolos? Ven, conoce al hombre que me ha dado de agua viva. En las reuniones familiares, ¿verdad? ¿A quiénes son los que le estás extendiendo esa invitación de ven para que conozcas al hombre que me ha dado agua viva? Y también con los vecinos, ¿verdad? Entonces, en conclusión, les quiero compartir un relato, una historia de un príncipe africano que viene de África y llega a las Américas y se baja del barco y lo primero que ve es una plataforma con una mujer desnuda, una mujer africana desnuda, y alrededor están varios hombres anglosajones y están gritando y tienen con sus billetes ahí, están levantando la mano y lo que están haciendo es queriendo comprar esa mujer. Están ahí tratando de una subasta y todos gritando que yo pago tanto, no, yo pago eso y un poquito más, yo pago eso y acá van otros billetes. Entonces, él se sorprende al ver eso y le pregunta al ayudante y el ayudante le explica precisamente eso, que la están comprando. Esta tierra de las Américas esa es la prosperidad de esta tierra, está fundada en la esclavitud. Y pues el príncipe se enoja, o sea, rabioso y se enfurece y va ahí mismo él también empieza entra a la subasta y empieza hasta que ofrece más dinero que los demás y le entregan a la esclava. Es suya, órale, usted la ha comprado. Entonces esta mujer en llanto le llega y le dice, Señor, yo fui la patrona en mi país en África, yo fui una patrona de un gran terreno y yo le voy a hacer la mejor esclava posible. Y él le dice, no, olvídate de eso, párate, yo te compré no para que fueras mi esclava, yo te compré para que fueras libre. Entonces la mujer pues se sorprende y le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ser tu esclava para servirte, yo lo que quiero más que nada es ser como tú. Y hermanos, eso es exactamente lo que el Señor ha hecho con nosotros. Él llegó, ¿verdad? 100% llegó a la tierra, del cielo llegó a la tierra, 100% hombre, 100% Dios. Y nos vio tal como esa mujer, perdidos, ¿verdad? Esclavos del pecado. Y es Él, por su obra en la cruz, Él nos ha comprado. Él nos ha comprado y Él no quiere que seamos sus siervos. Él quiere que seamos como Él. Y por eso nos da ese hermoso ejemplo, en Juan 4 de cómo llevó su ministerio, cómo ayudó a sus discípulos a empezar a romper esas barreras. Y hermanos, eso es lo que pasa es cuando conocemos del agua viva de Jesús, que sana nuestros corazones y nos mueve a los lugares más pavorosos, ¿verdad? A los lugares donde rompemos esas barreras culturales, ¿verdad? Rompemos esos miedos que tenemos que nos evitan y nos previenen de seguir llevando el evangelio. Hermanos, les quiero compartir en lo que me estaba preparando esta mañana la aplicación de YouVersion. Recibo los mensajes, un versículo cada día, ¿verdad? Y ya les quiero compartir el versículo de hoy porque se me hizo tan adecuado a lo que es este mensaje, pero se encuentra en Isaías
41:13 y dice, porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te toma fuertemente de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, Dios nos toma de la mano fuertemente y Él nos ayuda. Así es que pido que por más temor que tengamos, sabemos y estamos confiados de que hemos recibido esa agua viva y que el Señor nos promete que Él nos toma de la mano y Él nos va a ayudar. Entonces sigamos llevando el Evangelio, no te recargues, sino lánzate, inclínate a seguir obrando por Él. Oremos. Señor, gracias te damos por este mensaje, Padre, que tan adecuado en este tiempo donde solemos perdernos en lo que es pensar en nosotros y cerrarnos un poquito y enfocarnos egoísticamente a las necesidades que tenemos nosotros, Padre. Pero sabemos que hay un mundo, Padre, perdido, sigue confundido, sigue un mundo que Satanás sigue confundiendo a las personas, las sigue extraviando, Padre. Y que hay gente que está probando de pozo en pozo, tratando de desquitarse esa sed. Pero sabemos que tú, Padre, eres el único que nos puede dar esa agua viva, esa agua que probando de esa agua ya nos impulsa, Padre, a seguir compartiéndolo y seguir invitando a los demás que conozcan de lo hermoso que es vivir con esa paz y esa tranquilidad. Entonces, Padre, te pido por todos los hermanos, donde quiera que estén, Padre, que este mensaje sea algo que nos impulse a todos para lanzarnos hacia ti, Padre, para lanzarnos más a cumplir tu obra, cumplir tu mandato de llevar el Evangelio, Padre. Te pido por todas las personas que están escuchando este mensaje, que sabemos que no es casualidad, Padre, que tú estás obrando en ellos, tú estás trabajando esos corazones. Y, Padre, te pido que este mensaje, que es tu palabra, tu mensaje, Padre, que sea de bendición y sea sea un paso más hacia el poder conocerte a ti. Padre, gracias por tu infinita gracia, por tus bendiciones y tu misericordia. Amén. Bueno, hermanos, les deseo una excelente semana, un abrazo virtual y los queremos mucho. Saludos.